¿Y cómo te acuerdas? ¿Cómo fue la vuelta? La vuelta fue horrible. ¿La vuelta aquí? Sí. No he visto cosa más. Qué contradicción, qué cutre estaba todo esto. Vivíamos en una tierra de bien. Fue un shock tremendo, tremendo. Te lo voy a contar. Luego ya hicieron grabaciones del colegio que nos mandaron a Brighton. Y Brighton ya fue una colonia, que estuvimos muy bien también, sin monjas, colonia, porque ya iba reduciendo todos los... y muy bien. Entonces ahí estuve año y pico también, porque luego ya empezó la guerra mundial, iba a empezar la guerra mundial, ya no teníamos caretas, ya nos ponían las caretas, porque una guerra terminaba y luego empezaba la otra. Allí nos preparaban, ya estaban todos los sacos puestos todos en la colonia, me acuerdo que todos los sacos puestos. Tremendo fue aquello. Y después de aquello, nos viene a nosotros que tenemos que ya, después de año y pico de estar allí estuvimos muy bien, secalar todo y el gobierno vasco, todo muy bien. Pero luego, pues ya nos dijeron que teníamos que volver a Bilbao. Y muchos no podían volver, porque no tenían ni casa, los padres estaban en la cárcel, no podían volver. Entonces todo el mundo que tenía los padres vivos o personas que te podían acoger, nos mandaban, porque eso a Franco le traía mal traer, porque eso de que estuvieron exiliados, eso ya pasó también con los de Rusia, que querían que volvieran, porque era como mal. Bueno, el caso que volvimos y el viaje fue de lo más. O sea que Yo entonces ya tenía 13 años, ya iba entendiendo todo más. Fue terrible, yo no sé cómo empezar, porque fuimos a Calais, cogimos el ferry y fuimos hasta Dieppe, en Francia. Y fíjate, me estoy acordando como si fuera hoy mismo, de Calais a Dieppe. Y en Dieppe cogimos el tren. Y Francia tenía unos trenes, ya sabes que siempre ha tenido buenos trenes. Unos trenes, pero bien nos dieron de comer, porque pasamos desde Calais hasta Hendaya. Nos dieron de comer y todo. Y los pedazos de pan que nos sobraba para comer, ya saben los chavales, ¿no? Pues que éramos críos y veíamos vacas, veíamos caballos, por toda eso, y tirando, ¿no? Así el pan para que comieran. Y llegamos a Hendaya. Y luego llenos de Hendaya, hay guardias, niño, todos, porque alguna maestra también volvió, y nos mandaron a Irún. En Irún, fue Fuenterrabía, no sé si Fuenterrabía o Irún, eso no estoy muy segura cómo está. Pero fuimos y nos metieron a un caserón horrible, horrible, sucio, cutre, asqueroso. Nos dieron una cena, un pedazo de pan negro con un trozo de bonito de escabeche, pero unas lloreras todas. ¿Y por qué llorábamos tanto? Una impresión imponente, pero todos llorando. Fíjate tú, venir al lado de los padres y ya era terrible. La manera de actuar de la gente, los guardias, los policías. Unas lloreras horribles, porque ya los chavales ya venían con 15 años, 14, yo tenía 13, pero unas lloreras imponentes. Bueno, estuvimos ahí una noche durmiendo en unas camas, unos catres, bueno, de lo más cutre habido y por haber. Sucio, oscuro, negro, bueno, todo lo que te digas. Yo no sé qué adjetivos poner. No sé qué adjetivos poner. Ay, no sé, me estás grabando, por Dios. Bueno, tú cortas, con lo que no ves bien, no cortas. Después cogimos el tren, horrible, un tren
ese que era tan asqueroso de San Sebastián a Bilbao. Así veníamos todos. Nosotros que habíamos venido en un tren en Francia, de un tren bueno que no se movía. Mira, un tren viejo, asqueroso, sucio, moviéndose como... Estábamos todos, pero bueno. Llegamos a Churi. ¡Ay! Llegar a Churi, aquello era luminoso, todo era limpio, porque es que Inglaterra llevaba 30 años antes, mejor que nosotros, porque allí se vivía muy bien. Porque nosotros teníamos, aunque no nos dejaron ir a casas particulares como Málaga, teníamos como unos padrinos. Entonces venían a sacarte algún domingo. Bueno, aquello era los jardines, los parques. Luego vienes aquí. A mí se me caía Churi. Todo oscuro, negro, asqueroso, potroso. Todo Bilbao. ¿Qué era aquello? Una impresión que no se me olvida a mí en la vida. De lo feo que encontré yo todo. Parece que se me iba a caer todas las casas encima. Me acuerdo que fueron a buscarme a Churi, mis padres, mi hermana y mi madre, no sé, subiendo por la calle San Francisco, porque ellos, cuando le quitaron la casa de aquí del instituto, les despacharon de sus... Entonces me encontré que en vez de ir a mi casa, habían alquilado una casa en la Bella Iturriza. No he visto una casa que no tiene nada, ni muebles, durmiendo en el suelo, porque claro, les quitaron todo, no tenían nada. Ay, ahí os quedáis. Mi padre en la cárcel, mi madre en la cárcel y mi hermana mayor en la cárcel. Se conoce que les quitaron todo y alquilaron una Bella Iturriza, un piso. Ya te digo, más fea, pues que claro, comparaba a la otra. ¿Y dónde me ibas? Y digo, no, es que ya no tenemos la casa de eso, tenemos que ir a la otra. Claro, yo no me había enterado yo en Inglaterra que se habían cambiado de casa. Fue terrible. Una casa potrosa, como digo, antigua, vieja, sin muebles y sin nada. Una cocina, un baño, bueno, lavabo y inodoro, solo, no había más. Ya te digo que fue terrible, la vuelta fue terrible fue. Y además en la vuelta te enteras de que tu madre, tu padre y tu hermana están en la cárcel. O sea, ya sabías de antes. No, ya habían salido. Ya habían salido. Ya, porque mi madre estuvo un año y pico, un año y un día.